¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos y bueno, hemos invitado a un hombre de la Unión Cívica Radical en esta primera parte del programa porque en la Argentina han ocurrido muchas cosas en las últimas semanas y están ocurriendo y se avecinan muchas cosas en la Argentina. Así que hemos convocado a un hombre que es de consulta y en las últimas semanas fue convocado por muchos medios de comunicación justamente para consultarlo desde su mirada de cómo está viendo a la Argentina. Leopoldo, gracias por venir. Un gusto como siempre. ¿Cómo estás? Gracias, Daniel. Bien, bien. Bueno, dejemos de lado el conflicto de las fuerzas de seguridad, porque creo que es un tema terminado. Pero más allá de eso, hacemos una evaluación. ¿Cómo viviste ese conflicto? Bueno, a ver, está terminado en lo que hace, felizmente, a la ocupación del espacio público y manifestaciones de protesta, porque, bueno, eso genera mucha inquietud cuando provienen de fuerzas de seguridad y no de un gremio común, digamos. Lo que creo que no está terminado es el problema que se viene arrastrando hace ya muchísimo tiempo, en materia de política salarial respecto a las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. Me parece que allí hay que trabajar mucho entre el gobierno y yo diría la oposición también, porque cualquier partido que tenga pretensión de gobernar la Argentina no puede descuidar ni aprovechar las dificultades que se vienen acumulando desde el año 92, cuando Menem y Cavallo empezaron a inventar para todo el sector público, pero particularmente para las Fuerzas Armadas, de modo tal de desenganchar a los retirados de la política salarial, el tema de los suplementos, sumas no remunerativas, etc. Eso fue generando una bola de nieve que además se complicó después con infinidad de cautelares, etcétera, que han desbaratado una política, digamos, razonable en materia salarial, que llevó a que gente que en el escalafón está con la misma cantidad de años de servicio, con el mismo grado, etcétera, cobrara sumas siderales respecto a otros que cobran sumas o haberes de muy baja calidad. Entonces me parece que, bueno, eso hay que abordarlo. Lo que sí se superó, y creo que ahí actuó todo el sistema político con una gran responsabilidad, no con solidaridad con el error del decreto, sino con responsabilidad, es un conflicto que era riesgoso si continuaba en el tiempo. Vamos a cambiar de tema. ¿Cómo estás viendo al gobierno? ¿Cómo estás viendo a Cristina o al Ejecutivo en general? Si bien para la gran mayoría de la población prácticamente es Cristina y el resto, porque no se ve un Ejecutivo con un peso importante hacia lo que, al menos hacia lo que ve la gente para afuera. Pero ¿cómo lo estás viendo vos? Bueno, probablemente esa sea una de las dificultades, ¿no? De todas maneras, yo creo que a los gobiernos hay que analizarlos no por las formas o los modales. Yo siempre digo que una cosa es los modales y otra cosa es el modelo. A ver, este es un gobierno que, tomando como telón de fondo todo lo que fue la década del 90 y que, digamos, culmina en la peor crisis que vivió la Argentina, tal vez en su historia, que fue la del 2001, ha logrado llevar adelante políticas de inclusión, no de igualdad. Ese es un capítulo que falta. La lógica económica en la Argentina se modificó. ¿En qué sentido se modificó? Las políticas que se pusieron en marcha inmediatamente después de la crisis del 2001, algunas dictadas por la realidad más que por la voluntad de adoptarlas o de impulsarlas, permitió que el sector público, el Estado, pudiera recuperar el control de algunas variables fundamentales para hacer política económica. Para mí el modelo, ¿qué es? Bueno, la posibilidad de hacer política cambiaria, política tributaria y política monetaria. Todo esto estaba impedido por la convertibilidad en la década del 90. A partir de allí y de los estímulos que se generaron desde este lugar, es decir, desde la política monetaria, cambiaria y tributaria, la economía argentina tuvo indudablemente una reacción.
Y esa reacción se tradujo a través también de algunas herramientas, algunas propuestas por el gobierno y otras propuestas por la oposición y adoptadas por el gobierno, como el caso de la asignación universal por hijo, en la inclusión de sectores que estaban excluidos. Me parece que este es un dato que no se puede soslayar, si es que uno quiere hacer un análisis objetivo de la realidad. Hay 2 millones de personas que se incluyeron en el sistema previsional, que no tenían chance ni laboral ni de jubilarse por la edad en que habían quedado en la calle como consecuencia de las políticas de los 90. Indudablemente tenemos mucha más gente sumada al mercado laboral. Hay unos 4 millones de argentinos que consiguieron trabajo, que están insertados en el mercado laboral. Esto da un escenario diferente. Ahora bien, me parece también que hay muchas materias donde todavía hay pendiente la necesidad de que esto que es inclusión pase a ser igualdad. Por ejemplo, concretamente en el caso de la educación. Es cierto que en el PBI, o mejor dicho, respecto al PBI, la inversión en educación creció al 6.5%, tenemos 330.000 docentes nada más que en la provincia de Buenos Aires, que es la mitad de todo el sistema educativo argentino, se han construido 1000 escuelas. Ahora, la pregunta es, si todo eso es así, ¿por qué cada vez hay más fuga de chicos de la escuela pública a la privada? Lo que significa una dificultad también para esos padres que tienen que sacar parte de su salario para afrontar lo que debería estar absorbiendo la escuela pública, que antes además significaba un ingreso no dinerario para los sectores de menores recursos. O porque en el secundario hay una deserción al final del ciclo del sistema del 50%. Ahora, perdóname, vos hablas de la asignación universal por hijo, totalmente de acuerdo. Pero ¿por qué el gobierno no lo manda al Congreso y sale sancionado por ley? Eso es lo que uno no alcanza a comprender. Para que subsista en el tiempo, por supuesto. Sí, bueno, obviamente, yo creo que hay que transformarlo en ley y creo que además hay que hacerlo más universal, pero de todas maneras hoy, digamos, a quien percibe ese ingreso, no le importa si el ingreso se origina en un decreto o en una ley. No, obviamente, estamos de acuerdo. Me parece que sí, que hay que hacerlo por ley. Además, yo creo que hay que hacerlo por ley, entre otras cosas, porque a veces pienso, que creo que es un déficit de lo que se denomina la oposición, que es necesario que precisamente para que haya una alternativa y alternancia hacia adelante, porque hay muchos que se tientan en hacer anti-kirchnerismo, pero ninguno hace post-kirchnerismo. Por eso tienen dificultades de credibilidad frente a la sociedad, porque la gente no le pide a los partidos de oposición que solamente tiren piedras. Por ejemplo, quieren saber qué van a hacer con la asignación universal, los partidos de oposición. ¿La van a consolidar con una ley? ¿La van a extender? Es muy importante y se deberían animar a decirlo porque hace la política de distribución del ingreso. ¿Qué van a hacer con las retenciones? Los partidos de oposición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con las retenciones? ¿Nos comprometemos a mantenerlas? ¿No las vamos a mantener? ¿Qué vamos a hacer con la ley de medios? Justamente, esa era la otra pregunta. ¿Qué vamos a hacer con la ley de medios? ¿Qué vamos a hacer con el Fondo de Sustentabilidad del ANSES? ¿Lo vamos a seguir utilizando para sostener procesos de crecimiento en determinados sectores de la economía o no? ¿Qué vamos a hacer con el Banco Central de la República Argentina? Por eso me parece que es muy importante que cuando se analiza el sistema político argentino, si es que uno quiere caminar por el medio, mirá, yo te voy a decir una cosa, Daniel, ni el 54% de la gente que votó a Cristina en octubre son fanáticos, ni el 46% que no votó con Cristina lo sigue a la nata. Esto es claro. Sí, ¿no? Es más, en ese 46% de los fanáticos antikirchneristas habrá un 2%, que es el que representó Carrió. Entonces hay que construir sobre eso. Entonces yo digo, a mí, por supuesto yo reclamo por el primer empleo para cientos de miles de chicos que no lo tienen, pero también a la vez reconozco que hay 4 millones de argentinos que se sumaron al mercado laboral. Reclamo porque hay jubilaciones, sobre todo las mínimas, que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de los jubilados. Pero también reconozco que hay 2 millones de argentinos que no tenían destino y que han sido incorporados al sistema previsional. Por eso yo siempre digo que a mí no me gusta hacer antikirchnerismo, sino radicalismo.
Entonces, desde ese lugar me parece que hay una Argentina posible, pero para eso hay que despejar el odio, el rencor, etcétera, que está, digamos, de alguna manera condicionando el debate político de la Argentina y que hace que todos, oposición y gobierno, reaccionen de contragolpe. Y con eso no se construye. Te hago las últimas, Leopoldo. ¿Qué hacemos con la corrupción en la Argentina? Porque si hay un defecto que tiene este gobierno, son los nichos de corrupción. A ver, uno no es juez, uno está para informar y quizás para tratar de extenderle una mano a la sociedad para explicarle algunas cosas que tiene la obligación de saber, más que el ciudadano común. Pero si uno se pone a evaluar, hoy hay mucha más corrupción que en un gobierno muy, muy corrupto como fue el de Menem. Y sin embargo, yo escucho a la presidenta hablar la justicia para todos, cuando nos vamos a dormir, al otro día va a haber justicia para todos, y uno ve Devido, Jaime, Vudú. Bueno, todavía la justicia no se ha expresado definitivamente, pero a la vista de la gente son nichos de corrupción grandísimos los que hay. ¿Qué hacemos con eso? A ver. Porque se llevan por delante las instituciones, Consejo de la Magistratura, todo. Está bien, pero vamos por partes. Mira, lo primero que hay que hacer con la corrupción es no hacer show. A la corrupción hay que denunciarla. Ahora, no hay que transformarla en una herramienta de campañas políticas. Porque cuando vos judicializás la política, desvalorizás la justicia y la política, las dos cosas. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Entonces, te lo digo por experiencia propia. Yo tuve, y vos lo recordás, sí, yo tuve entre manos un caso que después tuvo una gran repercusión, que fue el negociado IBM Banco Nación. Cuando todos se callaban la boca. Claro, ¿qué hice en el Parlamento? Aproveché una interpelación a Cavallo, denuncié el caso y a la mañana siguiente me presenté en el juez de turno, el doctor Bañasco, y se inició una causa que, recordás, terminó bien, digamos. Fue una de las pocas causas... Bien para el país terminó. Claro, pues sí, se recuperó hasta la plata de la coima que habían pagado y que estaba depositada en cuentas en Suiza. Ahora, tampoco hay que hacer de esto un ejercicio irresponsable frente a la impotencia de los que no saben cómo ganarle una elección a este o a cualquier gobierno y entonces usan desde el show el tema de la corrupción como una cuestión tendiente a acumular en política. Porque cuando vos haces una generalización de este tipo, en realidad lo que estás haciendo es transformar a la gente en el escepticismo de que el Estado es corrupto, de que todo está podrido. Entonces, me parece muy importante tener en cuenta, primero, nosotros tenemos, o no, yo creo que sí, ¿tenemos una buena corte? Excelente. Muy bien. Yo también coincido con esa opinión, creo que es una corte excelente. Me parece que esta y la que tuvo Alfonsín con Severo Caballero de presidente fueron las mejores cortes de la democracia. Muy bien. Quiere decir que tenemos un sistema judicial que en su cabeza, en su vértice, da garantías. Bueno, muchachos, hay que ir ahí y aceptar los pronunciamientos de la justicia. A De la Rúa lo están procesando en estos días, por un hecho gravísimo. Gravísimo para las instituciones, además. Muy bien. Es cierto, la justicia llega tal vez más tarde de lo que la gente demanda o reclama, pero bueno, tenemos un sistema judicial. Ahora, si vos tenés una diputada como Carrió, que un día lo acusó a Duhalde de ser cabeza del narcotráfico, y cuando es llevada a la justicia por el propio Duhalde, por el delito de calumnia, le pide perdón, estamos en problemas. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entonces, por eso digo, con la justicia... con la corrupción no se tiene que hacer show. Se la denuncia y se espera que los jueces se pronuncien. Y después que los jueces se pronunciaron, nos guste o no, tenemos que acatar ese pronunciamiento de los jueces. La última, Leopoldo, ¿cómo se va a parar el radicalismo en el 2013 desde tu óptica y si va a haber alguna alianza? Yo te voy a dar mi opinión personal, que ni siquiera incluye la de mis amigos más cercanos, porque todavía no lo hemos debatido. Yo creo que el radicalismo en las elecciones del 2013 tiene que ir solo a la elección. Con su sigla, con su relato, con su identidad, que la tiene que de alguna manera recuperar. ¿Por qué? Bueno, lo voy a poner en términos futboleros. Cuando vos dejás de participar en muchos campeonatos, la hinchada se te va. Obvio. Se produce un proceso de... desintegración. Digamos, claro, y de falta de compromiso. Exacto.
empieza a tener falta de compromiso el electorado y termina teniendo falta de compromiso el dirigente. Además es una elección parlamentaria, no es la elección presidencial. Las elecciones parlamentarias más bien son las que te permiten afirmar la identidad y la individualidad de tu partido. No es necesario un frente electoral, y mucho menos si te lo quieren contrabandear y hacerte hacer, como ocurre en el caso de la provincia de Buenos Aires con algunos dirigentes, un frente electoral con la centro-derecha neomenemista representada por De Narváez, Macri, Cariglino, Luis Barrio Nuevo. Bueno, eso, ahí nosotros no vamos a estar. Pase lo que pase, ahí nosotros no vamos a estar. Ahora digo, me parece que el radicalismo tiene una gran oportunidad de resignificarse, de fortalecerse yendo solo a la elección parlamentaria del 2013. Pero para esto hace falta una decisión política común, porque si se avanza en el camino que ha propuesto el presidente del partido de libertad de acción, vos te vas a encontrar con que Cobos va a hacer una alianza en Mendoza con el peronismo disidente y los conservadores, el radicalismo en Santa Fe va a hacer una alianza con el socialismo, en Córdoba vaya a saber con quién, si es que... Y eso termina, a mi juicio, de poner al radicalismo al borde de su desaparición política. Yo creo que el radicalismo tiene que en el 2013 ir solo a la elección y además lo va a ayudar mucho, porque lo va a independizar de la agenda que le imponen los grupos hegemónicos al sistema político y particularmente a la oposición, y le va a permitir demostrar que es todavía una gran fuerza nacional, que está por encima de quienes pretenden ser sus socios. Esto sin desmedro del respeto que yo tengo, por ejemplo, por el socialismo. Yo creo que es un partido con el cual tenemos muchas afinidades y que ha tenido coherencia a veces más que mi propio partido. Leopoldo, un gusto como siempre, gracias. No, al contrario. La pausa en esto que es La Voz de Todos, ya seguimos. San Isidro también es cuidado desde abajo. Trabajamos año a año en la construcción de una red de prevención de inundaciones, con desagües en todas las localidades y defensas costeras en el río Reconquista y el río de la Plata. Los dos últimos grandes desagües construidos son conductos que se extienden por 17 kilómetros, atravesando todo el partido y cubriendo una zona con 150.000 vecinos de San Isidro. Estas obras no están a la vista, pero son esenciales para que las inundaciones sean solo un recuerdo. La trata de personas es explotación laboral, corrupción de menores, privación de la libertad y también prostitución. Si ves o sabes algo, llama al 911. Bueno, muy bien, señores, seguimos en La Voz de Todos y vamos a amenizar un poquito la charla política que tuvimos con Moró para hablar un poco de emprendimientos, de cosas que suceden en el conurbano bonaerense y cosas en las cuales los municipios, y en este caso las empresas, apuestan muy fuerte. Se viene una fiesta en Tigre espectacular en noviembre. Ya el año pasado la hicieron y este año la van a repetir. Está Yanina, que el apellido... No importa. Cafferri. Yanina, no, yo le iba a decir Yanina directamente, que es la titular, la presidenta de Solution Group, una empresa que la verdad que está haciendo cosas interesantes. ¿Cómo te va? Bienvenida. Gracias, Daniel. Buen día, sí. Bueno, contame, si querés, ¿qué es la Expo Tigre 2012? O si querés como preventa, si se puede decir de alguna manera, ¿qué es Solution Group primero? Bueno, Solution Group es una empresa de marketing integral. Nosotros nos dedicamos a hacer acciones promocionales, eventos, campañas en la costa, lanzamientos de producto y demás. El año pasado le llevamos al intendente el proyecto de armar su propia expo. El proyecto de Expo Tigre, a él le encantó y bueno, tuvimos la primera edición en octubre del año pasado. La exposición salió fantástica, excepto por el tiempo que no nos ayudó, que llovieron los 5 días.
Este año vamos por más, cambiamos el predio, es en el Puerto de Frutos, es más grande. Tenemos previsto para sábado y domingo armar también, como vos bien decías, una fiesta, show, un gran desfile para el sábado y un show musical para el domingo. Va a haber muchos juegos para chicos, entretenimientos para toda la familia. Y jueves y viernes para los empresarios tenemos pensado organizar charlas, conferencias. Estamos cerrando el salón inmobiliario el día jueves dentro de la carpa de conferencias nuestra. Así que va a ser muy interesante. A la mayoría de los empresarios que ya están dentro de la exposición están muy interesados en esta parte de las conferencias y ellos mismos van a darlas. Lo que vemos, a ver, con mucho orgullo seguramente para ustedes y además como una invitación muy especial para el público, no solamente de Tigre, porque sabemos que va gente de todo lado y además va de empresas que no son específicamente de Tigre también. Acompañan importantes empresas a nivel nacional e internacional, como puede ser Ford Motors, hay un montón de empresas, ¿no? Pero yo ahora veo a Ford rápidamente, pero está Ford nos acompañó el año pasado y este año también. Vemos que, han apostado en serio y ustedes le han respondido de cierta manera, ¿no? Totalmente. El año pasado era instalarla, había que las empresas, más allá de que fueron de primer nivel, tenían que confiar en que íbamos a construir lo que les estábamos ofreciendo. Y este año, al haber visto lo que hicieron el año pasado, bueno, Ford redobló la apuesta también porque el año pasado fueron Gold Sponsor, este año son Main Sponsor. Está Fogava, está Banco Macro, empresas de primera línea y de todos los rubros. Como bien vos decías, hay industrias, comercios, artesanos, alimenticias, autopartistas, va a haber colegios. O sea que tenemos desde chiquititos, desde comercio chiquititos hasta industrias de las más grandes del país. O sea, lo importante aquí es que ustedes le han abierto a través de Solution las puertas a muchas actividades que van a poder mostrarse. La idea era esa, la idea es que todos los años, una vez al año, nos reunamos todos y puedan mostrar exponer todo lo que quieran exponer de su empresa, sus productos y demás, pero también esto de armar las rondas de negocios y las conferencias también ayuda a que se conozcan entre las empresas en Tigre, que son muchísimas, y las que vienen de afuera, que no son de Tigre, que también las conozcan. Y vi un detalle, volviendo a lo que te decía anteriormente, vi un detalle no menor, que es la posibilidad de que hasta el empresario mediano o el chico, la pequeña pyme, tiene un lugar. O sea, totalmente. Como que, no te voy a pedir números porque me parece que no corresponde, pero han hecho, digamos, números para diferentes posibilidades económicas de los empresarios, lo cual habla realmente de querer integrarlos a todos y no dejar afuera a una parte de los actores, ¿no? de la industria. Ahí, hablando no de números, pero de espacios en sí, hay stands chiquititos de 9 metros, pero también para el que no puede ir con un stand porque no tiene manera de solventarlo, tienen formas de hacerlo a través de publicidad, de banners, de banderas. Hemos tratado de abrir un poco el abanico para que todo, aunque sea un kiosco, un comercio, pueda estar en Expo Tigre, porque a través de participar, a través de ser expositores, tienen como derecho, llamarlo así, de estar en todas las rondas de negocios y demás. Y a ellos les interesa muchísimo participar. Ahora, el año pasado la experiencia fue buena a pesar del tiempo. Yo estuve. Sí, la experiencia fue a pesar del tiempo, la experiencia fue buena. Creo que peor tiempo no nos podía tocar. Y te tocaron todos los días de lluvia, me acuerdo. Es más, si hubiera sido en esta misma fecha, fue el fin de semana pasado, llovió todos los 5 días. Muchos políticos aprovecharon la Expo para ir a caminar por la Expo Tigre, porque estábamos a días de las elecciones, lo recuerdo perfectamente. Muy bien. Pero lo que te quería decir es que ustedes también están redoblando la apuesta, porque hoy lo van a poner en un lugar, va a estar en un lugar central, que más allá de las 10, 15 o 20 personas, por decir un número, pueda convocar por sí sola la Expo. Eso se cuadriplica o se quintuplica con la gente que va al Puerto de Frutos de Tigre todos los fines de semana. La idea es que quede... Ustedes prepararon bien el terrenito, digamos. La idea es que sea parte de ese, que la Expo sea parte de ese paseo que tiene la gente normalmente los fines de semana. Nos asustan un poco con los números, tal cual vos decís, la gente de... Y calcularle que 50.000 personas mínimo tenés un fin de semana bueno por día. Bueno, por eso, entonces... Así que prepárate, chicas, prepárense ustedes, las colaboradoras, prepárense. Estamos todos preparados esperándolo, sí, la idea es más o menos ese promedio, 50.000 personas por día. La parte de gastronomía la ampliamos muchísimo justamente para poder abastecerlo. Pero va a estar muy buena, ahí ya te digo, desde el jueves hasta el domingo, y es para toda la familia, no es solamente para los empresarios.
la idea es que los fines de semana que va la familia a pasear, focalizarnos en ellos. Pero jueves y viernes los empresarios van a tener mucho contenido también. Te hago las 2 o 3 últimas preguntas. La primera tiene que ver con que cómo interactuaron con el municipio y cuánto tiene que ver el municipio en que lo puedan llevar adelante. El municipio nos apoyó desde el principio, tal cual te decía, sobre todo la Secretaría de Empleos e Industria, que está a cargo de Eduardo Fernández. Nos abrieron las puertas enseguida, hemos sido acompañados por ellos a las empresas donde ellos... Porque también nosotros somos una empresa privada y también las empresas de Tigre o no de Tigre, ellos nos tienen que dar a conocer. Exacto. Entonces el respaldo estuvo siempre desde el principio en todo. Por otro lado, nuestra empresa madre, por decirlo así, es Suministra, que es de personal eventual, y a través de la Agencia de Empleos de Tigre lo que estamos haciendo también es utilizar la bolsa de trabajo que tiene Tigre para poder darle trabajo a la misma gente del partido a través de Suministra, ¿no? Y ahora estamos interactuando mucho. Correcto, eso y ahora sí las 2 últimas. El intendente de Tigre, Sergio Massa, hace un tiempo no demasiado largo, lanzó un tipo de programa para que interactúe o se conozcan, digamos, entre los proveedores. Y sabemos que ustedes en eso están muy comprometidos y en esta Expo Tigre también van a hacer el lanzamiento. Una de las patas que va a tener estas conferencias va a ser el lanzamiento de ese programa, donde a través de un portal de internet van a colocarse todos los proveedores de Tigre para que las empresas trabajen con proveedores de Tigre y no tengan que salir a buscarlos afuera. Pero aparte es un poco lo que yo te decía antes, yo que ahora estoy teniendo mucho contacto con las empresas, no se conocen entre sí. Y a veces van a buscar algún producto o servicio a empresas que están fuera del partido y las tienen ahí mismo y a veces tienen de las mejores ahí mismo. La última, recordarnos la fecha y también aquel empresario, aquel industrial que quiera conectarse con ustedes, cómo lo hace, porque seguramente deben tener algún lugar todavía para poder ofrecer. La fecha es del 15 al 18 de noviembre y se pueden contactar a través de info@expotigresg.com.ar. Gracias, Janina. No, muchas gracias a vos. Muchísimas gracias. Sí, y tráigame un paraguas como el del año pasado, que lo tengo guardado. Tenemos que hacerlo. No lo usé todavía. Gracias por venir. No, por favor, a vos. Señores, nos reencontramos en 7 días. Vayan a la Expo Tigre. Yo el año pasado estuve ahí. Si aprovechan ese fin de semana para andar por Tigre, no se la pierdan. Nos reencontramos. Chao, gracias.